En medio de una escalada de violencia y tras los ataques del 7 de octubre, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dirige un mensaje contundente al mundo y, especialmente a Estados Unidos. Su estrategia es clara: mostrar que Israel actúa con la misma determinación que Estados Unidos después del 11 de septiembre, defendiendo a su pueblo y exigiendo justicia frente al terrorismo, mientras advierte a quienes critican o dan refugio a los agresores. A continuación, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel nos recuerda la fortaleza, disciplina y valentía de la Armada, mostrando cómo la élite militar del país se prepara para proteger la seguridad de la nación y liderar en momentos más críticos. Escuchemos sus palabras. Mañana es 11 de septiembre. Recordamos el 11 de septiembre. En ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie en suelo estadounidense desde la fundación de los Estados Unidos. Nosotros también tenemos un 11 de septiembre. Recordamos el 7 de octubre. En ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto. ¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11 de septiembre? Prometió cazar a los terroristas que cometieron ese crimen atroz donde quiera que estuvieran. Y además, aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU, 2 semanas después, que decía que ningún gobierno puede dar refugio a terroristas. Pues ayer, actuamos en esa misma línea. Fuimos tras los cerebros terroristas que cometieron la masacre del 7 de octubre. Y lo hicimos en Qatar, que da refugio seguro, que alberga terroristas, que financia a Hamas, que les da a sus cabecillas terroristas lujosas mansiones. Les da todo. Así que hicimos exactamente lo que hizo Estados Unidos cuando fue tras los terroristas de Al-Qaeda en Afganistán y después cuando fueron y mataron a Osama Bin Laden en Pakistán. Ahora varios países del mundo condenan a Israel. Deberían avergonzarse de sí mismos. ¿Qué hicieron ellos después de que Estados Unidos eliminó a Osama Bin Laden? ¿Dijeron acaso, oh, qué cosa tan terrible se hizo en Afganistán o Pakistán? No, aplaudieron. Deberían aplaudir a Israel por defender esos mismos principios y llevarlos a cabo. Y yo le digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas, o los expulsan o los llevan a la justicia, porque si no lo hacen, lo haremos nosotros. Esta mañana la comencé en la Franja de Gaza en un encuentro con los comandantes de las brigadas. Al mediodía ya dirigimos una operación lejos de Israel, atacando objetivos hutíes. Y ahora estoy aquí, muy contento de estar con ustedes, de sentir la brisa y respirar el aire inmenso que llega desde el mar. Amigos míos, comandante de las Fuerzas Armadas, David Salama, el personal de mando, oficiales y familiares, y lo más importante, ustedes, los queridos graduados del curso 151. Firme fue la voluntad, grande fue la disposición a sacrificarse y fuerte fue el espíritu que latía en los corazones de los pioneros del ejército. Así lo hicieron Raal Ovidimos, Shmuel Tankus, que en paz descanse, de los pioneros de la Marina Hebrea y uno de sus fundadores y quinto comandante de la Armada, quienes al sentir el ambiente que reinaba en la tumba de los pioneros combatientes, sentaron las bases para la creación de una fuerza de defensa naval en la tierra de Israel. Sin embargo, el camino no fue fácil. A lo largo de los años, hasta nuestros días, la fuerza ha sido un pilar central en la seguridad del Estado de Israel. Sus miembros han demostrado una y otra vez que no es la tecnología avanzada ni los nuevos barcos los que ganan la guerra, sino las personas profesionales y de alta calidad que están a bordo. Los oficiales navales son la punta de lanza de la fuerza, un ejemplo y modelo de liderazgo en cuyo nombre, y gracias a él, actúan y logran grandes éxitos. Esta noche, en medio de una guerra compleja y prolongada con un carácter decisivo,
Ustedes, 35 graduados, alcanzan los rangos de oficial, reciben las insignias navales y se unen a la línea de mando naval del Ejército de Defensa de Israel. En los últimos días, atacamos en varios frentes simultáneamente. En Siria, para neutralizar las capacidades de los enemigos sobre nuestra libertad de acción. En Líbano, las posiciones de Hezbollah en el interior del país, puestos de observación terroristas en lugares remotos y en las últimas horas, en respuesta al disparo hacia nuestra dirección, atacamos varias posiciones de los hutíes en Yemen. En la Franja de Gaza, continuaremos actuando con fuerza hasta que recuperemos a nuestros secuestrados, tantos vivos como caídos. No escatimaremos ningún esfuerzo. Este es nuestro deber moral y nuestra misión letal. Estamos remodelando la realidad de seguridad y golpeando a Hamás para derrotarlo y derribar su gobierno. Pronto celebraremos 2 años desde que el Ejército de Defensa de Israel se puso en marcha. Día a día demuestra su determinación y su poder. Nuestro mensaje es claro. El brazo largo del Ejército de Defensa de Israel llegará a todos los frentes y cortará las manos de todos nuestros enemigos en Oriente Medio. En la campaña actual, la Armada continúa demostrando sus capacidades. Los procesos de destrucción de la fuerza, los nuevos submarinos, los avanzados barcos de patrulla, los sistemas de defensa y ataques precisos, todos se desarrollan desde una visión estratégica a largo plazo, fortalecen nuestras capacidades para los desafíos del futuro y aseguran nuestra supremacía operativa en el cambiante y creciente campo de batalla naval. En la Operación Maccabi se hizo evidente la fuerza única de la Armada. Los barcos de misiles y patrulla ampliaron su actividad a niveles sin precedentes. Los sistemas de defensa naval funcionaron sin interrupciones. Y los misiles de Irán fueron interceptados uno tras otro. Estos logros demuestran el constante fortalecimiento de la Armada. La fuerza combativa toma la iniciativa y decide el curso de la acción. El 7 de octubre, fracasamos todos como ejército. Todas las ramas y unidades del ejército hacen un examen de conciencia. Investigamos, aprendemos y sacamos lecciones. Así lo ha hecho también la Armada desde entonces hasta hoy. Estamos luchando nuestra guerra justa por la patria. En esta guerra, la Armada ha contribuido de manera decisiva a nuestro éxito en la Franja de Gaza, en los espacios marítimos, en el Líbano y en rutas marítimas lejanas. Los logros que alcanzamos durante la guerra son fruto de la perseverancia, la formación prolongada y la coordinación profunda entre todas las ramas. Gracias a ellos, se ha establecido un nivel de excelencia que debemos mantener y mejorar por la seguridad del país y por las generaciones futuras. En nuestros éxitos en la guerra, no olvidamos el alto precio que pagamos. Hace unos días, un ataque terrorista en Jerusalén se cobró la vida de 6 de nuestros ciudadanos. Además, lamentamos la caída de lo mejor de nuestros hijos, 4 combatientes que sacrificaron sus vidas por la defensa de la patria. Continuaremos abrazando a todas las familias en duelo. Seguiremos acompañando a los sobrevivientes en cuerpo y alma y haremos todo lo necesario para estar a la altura del alto precio que han pagado. Su dolor es dolor de todo el pueblo. Graduadas y graduados del curso, la insignia naval que reciben cuenta la historia del largo camino que han recorrido en los últimos 30 meses, un camino que se ha desarrollado en su mayor parte a la sombra de una guerra sin precedentes en nuestra historia. Dentro de esta realidad, participaron activamente en una serie de operaciones, incluida la Operación Maccabi, y demostraron una y otra vez su compromiso y su espíritu de combate.
Ustedes, ha llegado su momento. Los desafíos actuales, la complejidad del combate naval y las duras responsabilidades que enfrentarán en el camino exigen que traduzcan en la práctica el conocimiento, las herramientas y las habilidades que han adquirido. Enfrentar los complejos desafíos del mar y liderar con valor y determinación. Sean profesionales y personas, exijan alto rendimiento de sus subordinados y de su comandante, y sobre todo de ustedes mismos, y cuiden las personas. Estimados comandantes, guiaron a los cadetes del curso durante meses largos y complejos. Los lideraron con responsabilidad y dedicación. Fueron un ejemplo personal y formaron a la próxima generación de oficiales navales del Ejército de Defensa de Israel. En este periodo, se les exige aún más, y por ello, comandantes del curso, merecen nuestro agradecimiento y profundo reconocimiento. Querido hombre, este es tu último ciclo como comandante de la escuela. Has sido un ejemplo y modelo para generaciones de oficiales navales talentosos y decididos. Tu contribución al Ejército de Defensa de Israel y a la Armada será recordada y dejará su huella durante muchos años más. Queridas familias, las veo sentadas en el público, emocionadas y orgullosas. Desde aquí deseo agradecerles por los valores que han inculcado en sus seres queridos, valores de amor a la patria, perseverancia y responsabilidad que los han guiado hasta este momento y seguirán guiándolos en su camino militar. Querido Loido, Avga, mi reconocimiento también para ti y para Dafna. Y a todas las madres y padres que están aquí con nosotros, a los abuelos y abuelas, a los hermanos y hermanas y a todos. Nos encontramos en plena época de Elul. Es un tiempo de examen de conciencia y renovación, un periodo en el que extraemos lecciones del pasado y crecemos a partir de ellas. Los oficiales que se unen en esta noche a nuestras filas son un testimonio vivo de la capacidad del ser humano para crecer, renovarse y volver a elegir el camino de la responsabilidad y el servicio cada día. Distinguidos, al asumir su cargo, recae sobre ustedes una responsabilidad histórica, bíblica y eterna. Desde las profundidades del mar, trazó un camino hacia la redención, y el Señor consolará a su pueblo y vendrá a Sión con alegría. Con estas palabras, el profeta Isaías describe la redención del pueblo de Israel después de los días de destrucción y exilio. Desde siempre, el combatiente judío ha demostrado su capacidad de superar cualquier desafío, ascender desde las profundidades, allanar el camino y abrir una senda de redención. Así fue en el pasado y así actuamos hoy. Queridas oficiales y oficiales navales, el camino ha sido largo y ahora ustedes se cuentan como un eslabón más en la cadena de generaciones de oficiales valientes, gracias a quienes y a ustedes aseguramos nuestra seguridad aquí en el Estado de Israel y venceremos a nuestros enemigos. Todo el pueblo de Israel deposita en ustedes sus esperanzas y pone en ustedes su confianza. Cumplan sus misiones y regresen a casa con seguridad. Avancen, asciendan y tengan éxito.